Bueno, y de Víctor Hugo a nuestro invitado aquí en el estudio, el diputado en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Leandro, gracias por venir. Bien, muchas gracias. ¿Estás en clima mundial? Sí, todavía no tanto, pero estamos entrando. De a poco, sí. Bueno, todavía ni empezó, está bien. Bueno, ¿qué te pareció lo de Cristina ayer? ¿Estuviste en vivo? Sí, claro. En un momento te vi. Sí, sí. No, me pareció que ayudó a reforzar la idea de esperanza, que me parece que está muy presente en la sociedad argentina y en nuestra militancia. Sí. Son momentos muy difíciles, estamos saliendo de una pandemia con todas las dificultades que ya conocemos, y Cristina convocando a la esperanza y proponiendo una agenda de futuro, me parece que ayuda. Y además creo que fue muy neurálgica en los puntos que eligió. El concepto del pacto democrático está mucha tela para cortar. Sí. Primero porque incluyó en ese pacto democrático la necesidad de resolver algunos problemas como el de la inseguridad, sacándolo de la agenda, llamémosle así, electoral. Y en segundo lugar porque planteó también, a partir de lo que fue su propia experiencia en el atentado que lamentablemente padeció, la necesidad de reconstruir un pacto democrático, porque me parece que el atentado fue un poco el punto final de una larga sucesión de acontecimientos desagradables que viene padeciendo la democracia argentina, donde se empieza a romper, y vemos cómo se empieza a romper un contrato de convivencia. Muchas agresiones verbales, muchas agresiones simbólicas, finalmente una pistola en la cabeza de la vicepresidenta, hablaban de un clima de época que muchos notábamos muy espeso. Sí. Y creo que es inteligente la posición, porque además en el fondo Cristina termina diciendo, miren, independientemente de quién gane las elecciones, la Argentina así como está es invivible para todos y es ingobernable para cualquier partido político. Pero la oposición parece que ni se dio cuenta, ¿no?, de eso. ¿Cómo lo ves? Me parece que no está a la altura de la circunstancia, probablemente porque están demasiado inmiscuidos en sus propios problemas internos, ¿no? Yo los veo muy preocupados por tratar de sacarse diferencia adentro de la interna de Juntos por el Cambio, y eso seguramente los debe hacer perder el foco de lo importante. Pero Dani, objetivamente, los problemas que tiene la Argentina no requieren que un iluminado gane las elecciones o que un solo partido político se imponga frente al resto de las fuerzas políticas. Se requiere un consenso importante. Hay temas como el de la inseguridad. Yo me puse muy contento cuando lo trajo a la agenda porque lo vengo planteando personalmente hace mucho tiempo. Ojo, no dejemos que este sea un tema de la derecha. Es un error suponer que la bandera de la inseguridad o de la lucha contra la inseguridad es un tema que toca a la derecha. No. Nuestro electorado, la sociedad que yo quiero, está preocupada porque la inseguridad afecta a todos los sectores sociales, y cuando la gente ve que el Estado no la cuida, se empieza a lesionar también el contrato social. Sí. El tema de la redistribución del ingreso, ¿viste?, está más que claro. No depende solamente de la voluntad política, hay que construir poder político para poder llevar adelante un programa de desarrollo que incluya a la gente. No es cuestión de definir voluntades y ponernos a trabajar en función de esas voluntades. Hay que construir poder, hay que ver cómo se construyen esos consensos y empezar a trabajar en soluciones concretas. Da la sensación de que volvemos al punto en el que Cristina en algún momento dijo voy a hacer lo que haga falta, y también eso iba acompañado, bueno, ahí llegó Alberto Fernández, y eso también iba acompañado de y que vengan todos, ¿no? El movimiento Evita, que ayer estuvo presente en el acto, en La Roca en las últimas horas habló de los radicales desencantados. Bueno, ahí entrarían los radicales. ¿Y quiénes, por ejemplo, dentro de los radicales te parece que están en situación de sumarse? Bueno, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Sí. Hay un nivel de las políticas de Estado que requieren de toda la fuerza democrática. Cristina, cuando hace referencia al pacto democrático, hace referencia a pactar con gente que va a tener una oferta electoral distinta a la nuestra en las próximas elecciones. Sí. Es como un nivel ese, ¿eh? El tema de inseguridad. Pensemos como pensemos, este tema lo tenemos que resolver. Sí. Después hay un segundo nivel, que es el nivel de la coalición política y social, que lleva adelante un programa de gobierno dentro del cual, obviamente, cada uno en función de su mirada ideológica va a tratar de llevar la Argentina a una dirección. Entonces, ahí yo creo que nosotros, ojalá pudiéramos ampliar el frente de todos y resignificar muchas de nuestras banderas, porque me parece que la agenda del desarrollo requiere elementos que hasta ahora no están planteados. O sea, ayer Cristina propuso uno, el tema de los recursos naturales y la visión estratégica sobre esos recursos naturales para evitar, como muchos de nosotros sospechamos, un sector del poder económico concentrado trate de rapiñarlo para sus propios intereses, y entonces un país rico resulta que termina teniendo mucha gente pobre, siendo que sus recursos naturales se utilizan para concentrar la riqueza. Bueno, ese es como un segundo nivel, ¿no? Yo ya sé que hay mucha gente que
puede estar de acuerdo con nosotros en sentarse a discutir un pacto democrático que va a tener una mirada muy distinta acerca de cómo tratar los recursos naturales. Bueno, para eso necesitamos juntar poder político, porque está claro que, por ponerte solamente este ejemplo, si querés defender los recursos naturales, si querés que esos recursos estén puestos al servicio de un programa de desarrollo, tenés que tener muchos diputados y muchos senadores. Tenés que tener muchos votos en las elecciones y tenés que tener mucha gente que esté dispuesto a defenderlo si es necesario en la calle y dar ese debate para poder llevar el desarrollo hacia el punto donde nosotros creemos, que es el punto de la integración del conjunto de la gente y no de una minoría. O sea que todos los que quieran. Sé que hablaste con Alberto Fernández, con Alberto Fernández, que hace mucho que no estás hablando. No, pero hablé por teléfono, pero... ¿Cuándo? Antes de ayer. ¿Ahí? Te pregunté por la cuestión de salud, ¿no? Quedamos que hablaba cuando venía, pero bien. Que ¿No le bien. molestó que vos hayas dicho que no hablaban hace mucho tiempo? No, porque fue la verdad. ¿Y cómo fue la conversación más allá de la cuestión de salud? Bien. ¿Buena onda? Sí, no, porque además estaba preocupado, le escribí porque estaba preocupado por su estado de salud, me había llegado un rumor que, bueno, finalmente nada que ver, digamos que estaba más grave de lo que estaba y no, lo desestimó totalmente. Bueno, la pregunta iba acompañada de que hablaste con Cristina también en el Congreso. ¿Y qué surgía de estas conversaciones? Y también tengo la información de que cuando ellos hablaron por la cuestión salud, también hablaron un poquito más, no fue solo una charla por la salud, sino algo más. ¿Hay algo más que se esté charlando ahí? No, eso no lo sé. No. Bueno, pero con Cristina sí sabés lo que hablas. Sí, un poco esto del pacto democrático y la necesidad de plantear consenso. Yo creo que a ella todo lo que la movilizó internamente mucho el atentado y se dio cuenta que por ahí era necesario hablarle a un sector de la sociedad para el cual hay que hacer un esfuerzo para que nos escuche. Se da un fenómeno raro en la comunicación política, que es que la gente que mira C5 ve solamente C5 y la gente que tiene por ahí una posición más a la derecha ve solamente La Nación Más, y hay un sector de la sociedad que no está politizada, que no mira más televisión ni mira programas políticos, entonces es muy difícil romper esos círculos de audiencia redundantes. Y la verdad es que los problemas que tiene la Argentina requiere que gente que no está comprometida se comprometa y requiere que podamos dialogar con sectores que no piensan parecidos a nosotros. Y es difícil, no alcanza con la voluntad. Hay que construir un mecanismo, un estilo de comunicación, hasta inclusive un pacto con otros sectores sociales para llevar el mensaje a otros lugares. Y bueno, me parece que la preocupación de Cristina pasaba por ahí. Pasa por ver que a la democracia se la defiende entre todas y todos. No alcanza con que los kirchneristas solamente nos pongamos a levantar la bandera de los valores democráticos. Necesitamos que incluso partidos políticos que van a competir contra nosotros también lo hagan y que sectores sociales que por ahí no tienen compromisos ideológicos muy definidos asuman este compromiso. Y me parece que ahí estuvo un poco orientado el discurso de ayer. Es una mirada de largo plazo que excede mucho la ambición personal de cualquier dirigente. Vamos a plantearlo así. Yo creo que muchas personas estaban viendo a ver qué dice Cristina sobre su futuro. Y ella estaba más preocupada en hablar sobre el futuro del conjunto. De hecho, los puntos que propone para debatir son una agenda que independientemente de quién sea el candidato en el 2023, nosotros vamos a tener que tener resuelta. Y independientemente de quién gane las elecciones en el 2023, como comunidad y como democracia, vamos a tener que empezar por lo menos a darle forma. Son estos dos niveles, ¿viste? Y para mí es interesante. Yo la sensación que tuve cuando hablé con ella fue que más o menos venía laburando esto intelectualmente en profundidad. Marcos Citadini te quiere hacer una pregunta. Marcos. Hablabas recién, Leandro, de las internas dentro de la oposición en función de esto, de discusión de candidaturas. El proyecto de país parece bastante claro y muy compartido y bastante transparente, digo, a diferencia de lo que sucedió en 2015, hoy se dice mucho más lo que se va a hacer que en aquel momento. Y también te referías a distintos niveles. Cristina habló, por supuesto, de lo que tiene que ver con el proyecto de país, pero también hay que ganar elecciones. Más allá de que haya o no haya candidatos, también había internas o hay internas dentro del Frente de Todos. ¿Te parece que se están superando? En todo caso, pensando en lo que queda de gestión y en el año que viene en términos de elecciones? Sí, para mí hay un salto cualitativo con la incorporación de Sergio al Ministerio de Economía. Limó muchísimas las asperezas y creo que la gestión se organizó mucho mejor y eso incluso se nota también en la relación entre los distintos actores políticos del Frente. Sí, se superó. Y además creo que la gente también lo percibe. En el discurso de ayer de Cristina también había un sector de
del periodismo que estaba esperando a ver qué decía Cristina y la verdad es que el discurso fue un discurso para sumar, y creo que todos los que estábamos ahí sentimos que justamente, como te decía al principio, me parece que la idea era defender la esperanza y pensar más en el futuro que en el presente o que en el pasado. Claro, algunos se preguntaban si la campaña empezaba ayer, si ya ella iba a dar un paso más sobre alguna definición de candidatura. Bueno, todo parecía muy precipitado. Sí, la sensación es de que ahora el guante lo tiene la oposición para un poco esto que vos planteabas y que me parece interesante, elevar un poco el nivel del debate político, ¿no? Cuando hay candidatos en la oposición, algunos que, bueno, exministros de seguridad en la provincia, a nivel nacional, que se quedan ahí en esto de no piquetes y baja la edad de imputabilidad. Me parece lo que plantea ahí Cristina es, bueno, debatamos esto de una manera un poco más profunda. Ahora, ¿vos creés que hay una oposición dispuesta a eso? Porque la verdad da la sensación de que por el contrario. Hay de todo, Dani, hay de todo. A ver, pero independientemente de que la oposición esté a la altura de las circunstancias o no esté, nosotros estamos obligados a plantear la discusión en estos términos. Sí. Es como decir, che, ¿hay consenso para discutir y acordar algunas políticas de Estado? Si nosotros no lo planteamos, nunca va a haber consenso. Hoy el debate político y la política argentina está muy polarizada y fragmentada. Entonces pareciera ser que es imposible encontrar acuerdo. Bueno, ahora, si vos no laburás y no militás sobre el sentido común, sobre la opinión pública y sobre nuestro propio electorado, sobre la necesidad de repensar cómo estamos haciendo política, esto va a ser igual o peor. Entonces, ¿qué se necesita? Hay una agenda que es la agenda de la democracia y hay una agenda que es la agenda de los partidos. Hay una agenda que requiere consensos generales. Vos no podés hacer como que no pasó el atentado a Cristina, pero eso fue como lo más terrible. Pero hoy, por ejemplo, el bullying que le hicieron al hijo de Sergio. Sí, terrible. Al hijo de Sergio Massa. Viste, la gente no sabe dónde viven o qué hacen las hijas de Macri. Sí. No lo saben porque ninguno de nosotros laburó ese tema. Déjame contalo vos si querés. Iba a trabajar al Mundial de Qatar, pero para una empresa privada. Sí. Se tuvo que bajar, decidió renunciar, no hacerlo, por las agresiones que había recibido no solamente él, sino sus cercanos también, sus amigos, sus compañeros. Un diputado nacional agrediéndolo por las redes sociales a un pibe que no deja de ser un menor de edad, 17 años, para tomársela finalmente contra el padre. ¿Pero por qué crees que pasa con el Frente de Todos? Porque es cierto lo que vos decís. Hay miles de ejemplos, desde la hija de Cristina, muchísimos casos. Y ustedes no lo hacen con la oposición, es verdad, ustedes no lo hacen. Pero ¿por qué crees que sigue pasando? Porque esto es algo que pasa desde que Cristina iba a viajar a Cuba y sigue siendo así. Yo creo que la ultraderecha asumió la agenda de vale todo. Sí. Entonces, como Bolsonaro se metió con el hijo de Alberto, vale todo. Claro. Y el electorado de la ultraderecha aplaude ese tipo de cosas porque entonces no solamente no condena, sino que además supone que un dirigente que tiene los cojones para agredir al hijo de un político es un dirigente valioso y valiente. Es una locura, ¿entendés? Ahora, esto también forma parte del pacto democrático. Porque si no, a ver, no sé, la mafia se mete con los pibes. ¿Viste? Acá hay cosas que, la verdad, después es muy difícil la construcción de consensos políticos si vos pasás a la agresión personal. Porque bueno, todos Patricia Bullrich te pinta de frontalidad que quiere boxear a un compañero de espacio porque en un programa de televisión hizo digo, lo pongo como ejemplo porque es lo que vos estás explicando. Dani, Patricia le dijo, no hables más de mí. Sí, claro. Yo cuando vi eso dije, bueno, ¿qué le queda a los periodistas entonces? Claro. Porque si un compañero de su propio partido político no puede hacer una crítica en un medio de comunicación, bueno, si llega a ser Patricia Bullrich presidenta, todos los periodistas de la Argentina van a pensar 2 veces lo que van a decir de ella, ¿no? Gracias, Leandro, por haber venido. Muchísimas gracias. Momento de hacer una pausa para nosotros.